Hola a todos, muy buenas tardes. Este es la primera emisión del programa Emprender después de los 40 aquí en Radio Lab, Actitud Emprendedora. Lo primero que tengo que hacer es saludarlos a todos ustedes quienes estén conectados en este momento a las plataformas digitales de Radio Lab y darles la bienvenida a este programa. ¿Ya? Este es un programa que está partiendo el día de hoy, que va a continuar los siguientes lunes en este mismo horario de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. Y el programa se llama Emprender después de los 40. ¿Por qué? Porque hemos decidido desarrollar un programa con este título y que dé cuenta de las experiencias de quienes hemos decidido muchas veces dejar carreras profesionales de forma dependiente para iniciar proyectos propios. Justamente porque el emprendimiento en nuestro país y en buena parte del mundo está muchas veces vinculado a la idea de la juventud. Muchas veces se tiende a identificar como emprendedores a mucha gente joven y muchas veces las historias que escuchamos de éxito en el emprendimiento están relacionadas con personas que en ocasiones ni siquiera han cumplido los 30 años, ¿ya? La gran mayoría de la iconografía asociada a los fenómenos del emprendimiento y la innovación, tanto en Chile como les decía, y en el mundo, se ha constituido habitualmente sobre imágenes de una generación de jóvenes que de la mano de las nuevas tecnologías han tomado el desafío de desarrollar nuevos productos y servicios innovadores y a partir de ellos iniciar nuevos negocios que vayan satisfaciendo distintas necesidades en algunos segmentos de mercado. Por lo mismo, en nuestro país, cuando hablamos de emprendimiento, muchas veces lo asociamos a las experiencias de personas relativamente jóvenes, como son los fundadores de Green Class, proyectos exitosos como Algramo, también de Corner Shop, recientemente de Notco. Todas empresas que han sido lideradas, creadas y conducidas por personas muchas veces recién en sus 30 años y en ocasiones a edades menores. A nivel internacional la tendencia es más o menos la misma. Y para muchos de nuestros emprendedores acá en el país, sus mayores referentes en términos de éxito son muchas veces Mark Zuckerberg, Elon Musk, los fundadores de Google, que son Larry Page y Sergey Brin, todos ellos que se han destacado por iniciar sus negocios y alcanzar el éxito antes de los 30 años. Pero ¿qué ocurre con un enorme número de personas, que en Chile es mayoría, ¿ya? El 66% de las personas que en Chile, que son cerca de 2 millones que se declaran como microemprendedores o microempresarios, el 66% son personas que tienen 45 años o más, es decir, 2/3 de los 2 millones de emprendedores que hay en nuestro país son personas que tienen más de 45 años. Y resulta que en general muchas de las actividades emprendedoras, muchas de las lógicas de las charlas, de las capacitaciones, de la participación en actividades, en los workshops y en los cowork, son realizadas por y para gente bastante joven. Y hay segmentos de nosotros, la gente que se ha decidido a independizar y a desarrollar actividades propias después de los 45 años, que muchas veces queda fuera de esas actividades. Por lo mismo, hemos decidido, y aquí en Radio Lab se ha propuesto el desafío de generar una ventana, generar un espacio para poder conversar, para poder analizar, para poder compartir experiencias, vivencias, algunas historias, anécdotas de éxito y de fracaso, de, como les decía, todos aquellos que han tomado la opción de desarrollar actividades propias, comerciales, independientes, ¿ya? Por eso es que los dejo nuevamente cordialmente invitados a participar de nuestro programa los días lunes de las 3 a las 4 de la tarde y después, por supuesto, visitar los sitios en los cuales el programa va a quedar alojado en su formato de video. Como les decía, de acuerdo a la quinta encuesta de emprendimiento realizada por el Instituto Nacional de Estadística el año 2007, en Chile hay cerca de 2 millones de personas que se declaran a sí mismos emprendedores o microempresarios, ¿ya? De esos 2 millones, ¿ya? El 83%, la gran mayoría de ellos son trabajadores por cuenta propia. Es decir, aquí encontramos un primer tema que vale la pena que pudiéramos conversar, debatir o analizar, que tiene que ver efectivamente con qué es aquello que entendemos por emprendimiento y si efectivamente el concepto de emprendimiento puede o debe ser aplicable a toda actividad comercial o laboral hecha en condición de independencia, de
algún contrato formal de trabajo, ¿ya? Eso es un tema que podríamos analizar. Pero en lo concreto, el 83% de quienes se declaran emprendedores, ¿ya?, que son un 60% hombres y un 40% mujeres, son trabajadores por cuenta propia. Y solo el 17% de esos 2 millones de emprendedores efectivamente tiene estructuras que permiten la contratación de otros, ¿ya? Esto nos lleva a pensar y a preguntarnos inmediatamente, bueno, ¿qué es aquello que motiva o que condiciona la opción de muchas personas de desarrollar esta actividad emprendedora o de iniciar su trabajo de forma independiente? Y ese es justamente el tema del primer capítulo de hoy, ¿ya? El primer capítulo de hoy es tratar de conversar y entender y discutir y también debatir. Para eso nuestro programa se está transmitiendo en directo por Facebook Live. Ahí ustedes pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios o pueden dejar sus dudas, sus críticas también a lo que aquí estamos conversando, estamos planteando, ¿ya? El tema, como les decía, del día de hoy es cuál es la motivación, o algunos podrían también decir las motivaciones que alguien que ya lleva un tiempo trabajando de forma dependiente, que ya lleva un ejercicio profesional como empleado, probablemente de 10, 15 e incluso 20 años, cuáles son las motivaciones o la motivación que él tiene para decidirse a iniciar un camino que, como lo sabemos, todos aquellos que hemos estado de ambos lados del escritorio, es decir, como emprendedores y como empleados dependientes, sabemos no es fácil, es complejo, requiere de mucho esfuerzo, de sacrificio y mucha capacidad de resiliencia para poder recuperarnos de todos esos pequeños o grandes fracasos que vamos a tener en el camino. Y aquí nos asiste la primera reflexión, ¿ya? En la misma encuesta de microemprendimiento, que como les decía, son cifras oficiales desarrolladas por el Estado chileno a través del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que el 58% de quienes se declaran microemprendedores o microempresarios inicia su negocio por necesidad, ¿ya? Y solo el 30% por el surgimiento de alguna oportunidad o el descubrimiento de alguna oportunidad en el mercado. Entonces tenemos una cifra que no es menor, cercana al 60% de personas que están iniciando su negocio y ellos declaran por necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que está detrás de la gran mayoría de los emprendedores que inicia un nuevo negocio, digamos, o que deja un camino regular como empleado formal para iniciar un nuevo negocio? Bueno, en general son dos, ¿ya? La primera es, podríamos llamar efectivamente, una que está en condición de motivación, que surge desde la experiencia o desde los intereses propios del emprendedor, asociada a la voluntad de independencia, de ciertas expectativas para la obtención de mayores ingresos, también tener la seguridad, o la seguridad entre comillas, ¿cierto?, en un empleo de forma más permanente y no estar sujeto a posibles prácticas, digamos, a la posibilidad de ser despedido de su trabajo. Una motivación que también aparece en algunas encuestas y en alguna literatura que es bastante interesante, tiene que ver con el hecho de poder dejar un negocio para los hijos, es decir, montar un negocio que tus hijos, tu descendencia pudiera continuar en el tiempo, especialmente como estamos hablando de las motivaciones que alguien encuentra para emprender después de los 40 años. Y la última de ellas podríamos decir, es la que abarca todas las anteriores y quizás algunas que también no hemos mencionado, que es como esta idea abstracta de cumplir un sueño, ¿verdad? Yo quiero emprender para cumplir un sueño. Pero hay una segunda que es bastante más compleja, una segunda que requiere de bastante mayor análisis y una segunda que de alguna manera está bastante más ajena al romanticismo de las razones que vimos antes. Esta segunda razón es directamente la imposibilidad de recolocación laboral, ¿ya? Es un dato bastante complejo, el hecho de que las probabilidades de recolocación laboral de un profesional después de los 40 años, o sea, si se encuentra buscando trabajo después de los 40 años, van decreciendo, o sea, disminuyendo progresivamente en la medida que aumenta su edad. Y si
un profesional de 40 o 45 años tiene cerca de un 50% de probabilidades de encontrar un trabajo, ¿ya?, en condiciones similares a aquel que ha tenido hasta ese momento, del cual eventualmente ha sido despedido. Esas probabilidades disminuyen significativamente después de los 50 y se reducen casi al mínimo después de los 55 años. Es decir, aquí hay un elemento que surge, que tiene que ver no con el hecho de estas motivaciones intrínsecas o que surgen desde la propia persona, que son, como les decíamos, expectativa de mayor ingreso, realizar un sueño, la independencia laboral. Muchas veces también, de alguna manera algo ingenua, se plantean la posibilidad de contar con mayor tiempo libre. Todas esas ideas, todas esas propuestas o razones que motivan a alguien a emprender, muchas veces se transfieren a que alguien después de los 40 o 45 años se decide a emprender exclusivamente porque no encuentra trabajo formal, ¿ya? De ahí, de alguna manera, lo que se queda muy declarado en la encuesta de microemprendimiento del INE es que cerca del 60% de las personas que se deciden a emprender lo hacen por necesidad, y esa necesidad está directamente y ampliamente vinculada a desempleo estacional o desempleo ya extendido en el tiempo. ¿Qué pasa cuando alguien efectivamente decide emprender ya no tanto por una motivación, sino que se decide emprender más bien forzado por las circunstancias? Bueno, la experiencia cambia un poco, ¿ya? Y esa es justamente la experiencia a la que queremos dar visibilidad aquí en Emprender después de los 40. Porque hay un elemento que es re importante y que es re fundamental para poder entender cuál es la diferencia entre estos dos grandes campos que podrían guiar la motivación de un emprendedor. Cuando se es joven, ¿ya?, y estamos hablando de jóvenes, la imagen regular de un emprendedor, que es alguien que está muchas veces egresado del colegio, iniciando sus estudios de educación superior, o salió del colegio y ha decidido directamente emprender, o está en la universidad, o se encuentra recién saliendo de la universidad o de cualquier centro de estudio superior, como un instituto o un centro de formación técnica. Ese joven tiene muchas más posibilidades de conectarse con esta idea del emprendimiento sobre la base del aprendizaje en el fracaso, ¿ya? Sobre eso podríamos extendernos mucho más ampliamente, y quizás hacia adelante, algún lunes de esto, vamos a tener como tema, o como va a ser el tema del capítulo, va a ser justamente la idea del fracaso emprendedor. Es una idea bastante abstracta sobre la cual se construyen muchas frases motivacionales, se construye mucho meme en internet y se comparte demasiado, a mi entender, esta idea de que para emprender hay que aprender a fracasar. Resulta que cuando alguien es joven, ya 20 y tantos años, y está emprendiendo, las posibilidades de fracasar, ¿ya?, si bien son amplias, también él tiene muchas mayores capacidades para absorber ese fracaso. O sea, la gente joven, muchas veces, obviamente no estamos hablando de todos los casos, por supuesto que no soy ajeno a la realidad de chicos jóvenes que a muy corta edad ya tienen familias, tienen que mantener hijos, tienen que estar pagando sus propias residencias, sus propias casas, sus propios departamentos, su propio lugar donde vivir. Obviamente que esa realidad también existe, pero si nos vamos a las estadísticas, ciertamente muchos de aquellos que emprenden jóvenes lo hacen desde el hogar paterno, ¿ah? Lo hacen todavía viviendo con sus padres, en una condición que les permite de alguna manera absorber el fracaso con lo que podríamos denominar una red de seguridad o un colchón de seguridad que aquel que tiene más de 40 años no cuenta. Y ahí hay un elemento que es bien atractivo de poder conversar y bien atractivo de que podamos ponerlo en el aire. Cuando alguien se decide a emprender, ya sea por motivación personal, intrínseca, propia, o forzado por las circunstancias, muchas veces vinculadas al desempleo, cuando alguien se decide a hacerlo después de los 40 o 45 años, las alternativas de fracaso o la posibilidad de plantearse al fracaso disminuye significativamente, porque la cantidad de compromisos y responsabilidades que alguien tiene a esa edad, que vuelvo a repetir, también pueden darse en gente más joven, eso es un hecho obvio, ¿ya? Pero estamos hablando de magnitudes estadísticas, ¿ya? La gente mayor de 40 o 45 años probablemente va a tener pareja, va a tener hijos, va a estar pagando alguna forma de educación para sus hijos, jardín infantil, colegio, o va a tener el compromiso de la educación con todos los gastos que ello implica para su grupo familiar, para sus hijos, va a estar pagando dividendos, va a estar pagando arriendo. Es decir,
el margen para fracasar disminuye harto, bastante. O sea, en Chile, las sociedades latinoamericanas, nos vinculamos con el fracaso y el éxito, pero principalmente con el fracaso de una manera bien distinta a lo que vemos en las sociedades anglosajonas, y concretamente en los Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos, cuando alguien fracasa como profesional o fracasa en su trabajo, no lo oculta jamás en su currículum, lo pone, no necesariamente de forma destacada, pero lo pone en su currículum. ¿Por qué lo pone en su currículum? Porque, bueno, asume que si alguien lo va a contratar y puede leer que el tipo ya ha tenido una experiencia o algunas experiencias de fracaso, ha ido aprendiendo en el proceso y no va a cometer los mismos errores en la experiencia a la cual eventualmente se está abriendo. En Chile nos relacionamos con el fracaso de una manera bastante distinta. En general, la gente tiende a ocultar su fracaso, ¿ya? Tiende a ocultar su fracaso. Si vemos las redes sociales, especialmente LinkedIn, los perfiles de los profesionales que están ahí son perfiles de personas ampliamente exitosas en todos los ámbitos siempre, ¿ya? Entonces, la idea de fracasar, claro, para alguien después de los 40 años es distinta que la idea de fracasar para alguien que está iniciando su carrera profesional, que está iniciando su vida laboral, que está iniciando su primer negocio. No tan solo porque la idea de fracaso es distinta, sino porque concretamente las implicancias de ese fracaso van a ser muy distintas. Es decir, el hecho de fracasar en un negocio, ¿ya? Cuando tengo todo el tiempo y toda la vida para recuperarme y básicamente el costo de ese fracaso es eventualmente postergar la salida del hogar paterno un tiempo más, ¿ya? Versus un fracaso cuando se tiene una familia a la cual atender en todas las necesidades que esto implica, no tan solo las necesidades de recursos económicos, sino también las necesidades de tiempo y de relación familiar. Bueno, la perspectiva para enfrentar el proceso de emprender cambia, ¿ya? Cambia significativamente. Entonces, con estas ideas iniciales queremos abrir la conversación a través de las redes sociales, a través también del correo electrónico. Yo tengo un sitio web que es alejandrogodoy.cl. A través de ahí hay un formulario de contacto donde me pueden enviar consultas o me pueden enviar comentarios, también, como les dije, me pueden enviar críticas a lo que estamos aquí conversando, ¿ya? Para poder ir articulando esta idea a lo largo de los siguientes capítulos de Emprender después de los 40, ¿ya? Lo otro que queríamos conversar. Este mundo del emprendimiento tan habitualmente asociado a gente joven, a gente que está partiendo, a gente que tiene una vitalidad, también permite establecer distingos con la gente un poco mayor, ¿ya? Yo les puedo hablar de mi propia experiencia. Ya yo trabajé 20 años como empleado dependiente en una compañía en la industria publicitaria. Yo entré a trabajar a los 25 años y renuncié por voluntad propia, que es una situación que probablemente no es tan habitual, ya respecto a las personas que veníamos conversando, que muchas veces han debido dejar sus trabajos no tanto por voluntad propia, sino más bien por lo que acá en Chile conocemos por necesidades de la empresa. Yo dejé de trabajar, ¿ya? Y dejé una empresa y lo que podríamos llamar la comodidad de un sueldo seguro cada fin de mes y la comodidad de saber exactamente lo que tenía que hacer al día siguiente y cómo tenía que planificar los años que vinieran, ¿ya? Yo lo dejé justamente porque esos elementos ya se estaban haciendo un poco complejos para mí manejar y justamente lo que yo andaba buscando era desafíos que fueran distintos y que me permitieran desarrollarme en otros ámbitos, ¿ya? Pero, al igual que muchas veces cuando alguien ha debido dejar su trabajo de manera más bien forzada, yo pude salir de la empresa e iniciar un camino independiente con el respaldo de una indemnización laboral, ya que en mi caso pacté de manera muy favorablemente con la empresa para la cual yo trabajaba y que toda aquella persona que en Chile es despedido obtiene de manera regular, o sea, toda persona que deja un trabajo no por voluntad propia, sino que porque la empresa para la cual estaba contratado así lo decide, recibe una indemnización.
¿ya? Y resulta que muchos de nosotros nos enfrentamos en ese momento ante la posibilidad de iniciar una vida laboral independiente con el respaldo de ese dinero, ya que a veces no son cifras menores, ya, o son cifras que pueden ser atractivas para el inicio de un negocio. Nos encontramos ante esa posibilidad y tenemos que decidir qué hacer. Y ahí justamente es donde empieza la primera odisea emprendedora, que tiene que ver con de qué manera decidir el área o el tipo de negocio o el ámbito de actividad en el cual nos vamos a desarrollar, ¿ya? Bueno, acerca de eso, ¿ya? Y de otros elementos relacionados con la experiencia emprendedora, vamos a conversar a la vuelta de esta pequeña pausa, ¿ya? Y retomamos la conversación en unos 2 o 3 minutos. Los dejo aquí en Radio Lab, Actitud Emprendedora. ¿Sí? Estamos de vuelta aquí en Emprender después de los 40. Estaba recibiendo instrucciones del director de la radio que me estaba indicando que tengo que mirar a cámara, ponerle más power a la conducción y poner las manos arriba de la mesa. Así que voy a tratar de hacer caso de todas sus indicaciones porque yo soy un alumno aplicado, ¿ya? Independientemente de eso, estábamos hablando justo antes de la pausa respecto a que la experiencia emprendedora de alguien que se decide a iniciarla después de los 40 años, muchas veces está marcada por un fracaso laboral en términos o en condición dependiente. Es decir, muchos de aquellos que decidimos iniciar nuestros negocios lo hacemos al salir de una empresa de forma ya voluntaria o de forma forzada, producto de algún despido, ¿ya? ¿Qué ocurre?
ocurre que en ese momento, la gran mayoría, y si las regulaciones se están cumpliendo, muchos de nosotros tenemos un dinero obtenido a partir de las indemnizaciones que hemos recibido, ya sea por la renuncia voluntaria o por un despido, y contamos con cierto dinero para emprender. ¿Qué pasa ahí? Y todos ustedes que han sido emprendedores o todos ustedes que han tenido la experiencia de vincularse con emprendedores, quizás van a estar de acuerdo en la siguiente expresión. Cuando uno tiene ganas de emprender y además tiene algún dinero para hacerlo, si hay algo que le llueve, son amigos con ideas de emprendimiento. Eso te va a llover siempre. Y resulta que cuando uno ha dejado su trabajo, ya un trabajo al que ha acudido todos los días, que ha acudido probablemente de forma rutinaria durante muchas veces años, ¿ya? La necesidad de retomar rutinas es súper importante, a veces es trivial y la gente no se imagina cómo funciona. Pero resulta que muchas veces nosotros lo que primero queremos hacer una vez que hemos dejado un trabajo es iniciar nuevamente las rutinas de participar de otro. Y en esa condición, cuando tenemos ganas de emprender y cuando tenemos algo de dinero para emprender, resulta que nos van a llover los amigos con ideas para emprender y en ese momento todas las micros nos sirven. Si lo expresamos a nivel muy coloquial, todas las micros nos sirven porque todas las ideas nos parecen buenas. Es decir, un amigo llega con la idea de un restaurante y a ti te parece que es la mejor idea del mundo porque siempre has querido tener un restaurante, porque te imagináis que estar en un restaurante propio debe ser muy rico porque además se come muy bien y lo pasáis el descueve, ¿ya? Resulta que otro amigo tiene la idea de iniciar un negocio en Internet y tú dices, oye, pero si el mundo del Internet va para arriba, esta cuestión aquí, todo el mundo está haciendo negocios en Internet, el amigo tuyo sabe de computación y maneja ciertas herramientas, y dice, oye, aquí podemos poner un negocio. Otro amigo quiere poner un bar y resulta que, claro, también uno lo ha pasado muy bien muchas veces en algún bar y también te parece que esa es la mejor idea que alguien podría proponerte y vamos con la idea de poner un bar. Bueno, y así con muchos ámbitos de cosas. Entonces, yo lo que siempre le propongo a la gente que está en el tránsito laboral desde un empleo dependiente y ha decidido, ya sea como hemos reiterado a lo largo de todo este capítulo, de manera voluntaria o forzadamente, iniciar el camino propio, iniciar la independencia, lo primero que tiene que hacer es darse un tiempo para poder reflexionar y poder buscar en sí mismo, no tanto en el mercado, las oportunidades que tiene para desarrollar un buen negocio, un negocio con mayores probabilidades de éxito, ¿ya? Ahí yo siempre propongo revisarse en 5 dimensiones, ¿ya? Hay 5 dimensiones que van a poder condicionar las probabilidades de éxito de abordar una oportunidad de negocio que te presente en el mercado. Lo primero que tienes que estudiar o lo primero que tienes que ver es tus habilidades, es decir, aquellas cosas que te resultan fácil naturalmente y te han resultado siempre fácil. Ya la vida a todas las personas nos dota de ciertas cosas que hacemos bien de forma natural y ciertas cosas que vamos aprendiendo a hacer bien en el tiempo. En este caso me refiero a las primeras, las habilidades, ¿ya? Primero, trata de darte cuenta para qué lo que eres bueno, ¿ya? Lo segundo son los conocimientos. ¿Por qué? Porque tienes que ver también qué es lo que has estudiado y aprendido. Yo trabajo haciendo clases en algunas universidades aquí en Santiago y muchas veces conversamos con los propios alumnos que hay una distancia que no es menor entre aquello que un alumno estudia y aquello que aprende. Por lo tanto, no tenemos que referirnos a aquello que hemos estudiado, que pueden haber sido muchas cosas en la vida, sino que aquello que efectivamente hemos aprendido. Y podamos ver efectivamente también qué es lo que hemos aprendido, ¿ya? La tercera es como una combinación de las dos. La tercera es la experiencia, es decir, las situaciones de vida en las cuales hemos sido protagonistas o hemos participado. ¿En qué lugares has vivido? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué experiencias te ha traído el viajar, el conocer, el estar en lugares distintos, el relacionarte con otras personas? Tienes que ver las experiencias que uno tiene, digamos, que muchas veces es la combinación de ciertas habilidades con conocimiento. Lo cuarto es un elemento que muchas veces no se toma en consideración de manera tan profunda a la hora de analizar emprendimientos, tiene que ver con tus redes. Otro elemento que tienes que considerar a la hora de evaluar cuáles son las alternativas en las cuales eventualmente puedes desarrollar con mejor efectividad un negocio, tiene que ver con tus redes, ¿ya? ¿A qué me refiero con tus redes? Analiza quiénes te conocen, por qué te conocen, qué valoran de ti, ¿ya? En qué les puedes aportar.
Y analiza tú también a quiénes conoces, de qué manera los has conocido y cómo los conoces, ¿ya? Porque finalmente el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento es muchas veces un mundo de relaciones. Muchas veces un mundo de relaciones. En inglés hay una expresión que no funciona al traducirla literalmente al español, porque en inglés el verbo saber y conocer es el mismo. Se usa la misma expresión para saber y conocer, que es to know, ¿ya? Y en inglés se dice, lo importante no es aquello que tú sabes, to know, sino a quienes conoces, to know, ¿ya? Entonces, si lo traducimos en inglés, the important thing is not what you know, but who you know. Lo importante no es a quién conoces, sino lo importante no es lo que sabes, sino a quién conoces. Ese es el asunto. Lo importante no es lo que sabes, sino a quién conoces. Lo mismo en todas partes. Emprender es una actividad colectiva, una actividad donde vas a depender de otras personas, una actividad donde vas a tener que relacionarte con muchas personas y tienes que ver en qué ámbitos puede resultarte de mayor proximidad el desarrollo de un negocio, ¿ya? Muchas veces uno quiere hacer un negocio en determinado ámbito y resulta que no conoce a nadie que esté ahí, te va a costar muchísimo más. Y el quinto es justamente el elemento más relevante que estábamos hablando antes de la pausa y que vamos a retomar en este momento, que tiene relación con las motivaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que te mueve a hacer cosas? ¿Qué es lo que te en qué punto te encuentras que estás buscando hacer algo más, ¿ya? Hacer una cosa que sea distinta, ¿ya? Hace un tiempo atrás había en Netflix una película que era bien entretenida que se llamaba Waffle Street. Waffle en referencia a Wall Street, ¿ya? Y waffle por estas galletas que preparan los gringos como para el desayuno o que comen en algunas cafeterías. Bueno, en esa película había una relación de un tipo que el personaje principal era un ex ejecutivo de Wall Street, justamente, que en medio de la crisis del 2008 es despedido. Y el único puesto laboral que encuentra es como de subjefe de administración o subadministrador de un local de comida rápida que servía waffle. Bueno, y en ese local de comida rápida él conoce al otro personaje, que es con quien se desarrolla la historia, que era un expresidiario que estaba a cargo de la parrilla, a cargo de la parrilla del local. Y resulta que a lo largo de la película al personaje le van pasando una serie de aventuras, ¿cierto? Una serie de anécdotas en términos de cómo pasar de un trabajo de corbata en un mundo ultra sofisticado como son las oficinas de Wall Street a un mundo bastante más vinculado con la realidad y la cotidianidad de un montón de personas que tiene que ver con gente que llega a una cafetería a tomar desayuno, ¿ya? Una cafetería además de bajos precios. Y resulta que a lo largo de la película el tipo se va entusiasmando con la idea de tener de seguir trabajando en esta cadena de waffles, y en algún momento al terminar la película él dice, pues yo podría vender la casa y comprarme una franquicia y poner mi propio negocio de waffles. Y conversa con su amigo, el expresidiario que estaba en la parrilla, y le cuenta esta idea. Le cuenta la idea de que él quiere comprar una franquicia y poner un negocio de esto. Y él le dice, mira, ¿es esto realmente lo que quieres hacer para el resto de tu vida? Y en esto le recordaba algunas de las anécdotas, como cuando tuvo que ir a destapar un baño ahí que estaba tapado, que no era algo muy amable, que después que se destapa se inunda todo el local de líquido de baño, que tampoco era muy amable, de tener que estar lidiando con proveedores, que estar lidiando con clientes que llegaban algunas veces pasados de copa al local. Bueno, la cosa es que el tipo se da cuenta que no necesariamente es eso lo que quiere hacer el resto de su vida, ¿ya? Porque el amigo que estaba en la parrilla le dice, porque para mí la parrilla lo es todo. Y si yo pudiera trabajar gratis haciendo esto, lo haría, ¿ya? Es decir, uno tiene que hacer cosas, ¿ya? En este punto, en términos de la motivación para emprender, y en particular la motivación para emprender después de los 40 años, uno tiene que aspirar a hacer cosas que estuviera dispuesto a hacer gratis. ¿Ya? Yo creo que esa es una manera que puede funcionar para entenderlo, ¿ya? Una manera que puede funcionar para entenderlo es qué estoy dispuesto a hacer yo gratis a través del tiempo, obviamente no todo el tiempo, porque todos tenemos que vivir de nuestras actividades, pero qué estaríamos dispuestos a hacer gratis, ¿ya? Y eso nos va a establecer realmente el marco de opciones en las cuales nos podríamos desempeñar, ¿ya? En la búsqueda de oportunidades de mercado con mayor expectativas de
de éxito, ¿no? Mayores expectativas de eficacia en nuestro negocio. Así que una primera idea que les propongo desde Emprender Después de los 40 es justamente cuando analicemos las motivaciones para emprender, no nos quedemos solo en eso, no nos quedemos solamente en lo que yo quiero hacer, ¿ah? No nos quedemos solamente en ese largo y postergado sueño, ¿ya? que tenemos de iniciar un negocio propio, de ser mi propio jefe, o como salen en tantos memes ahí en los sitios de emprendimiento, de la independencia financiera. No nos quedemos solo en eso. Emprender es bastante más racional que la sola búsqueda de sueños, bastante más racional. A lo largo de los programas vamos a ir ampliando esa idea, pero no nos quedemos solo en eso, porque no hay que olvidar que la tasa de fracaso de los emprendimientos va a depender de primero va a depender de aquello que consideremos efectivamente un emprendimiento, pero si nos referimos a lo que regularmente entendemos como emprendimiento, las tasas de fracaso de los emprendimientos son cercanas al 80%. 8 de cada 10 emprendimientos finalmente fracasan, y resulta que es muy distinto el fracaso cuando se tienen 20 y tantos años y se tiene toda la vida por delante y se tiene cierta seguridad en el respaldo que tenemos de nuestros padres a esa edad, ya que, como les digo, yo sé que no es una experiencia para todos. Conozco muchos casos de gente que a los 20 años ya tiene su propia familia, ya es responsable de su propia vida de una manera, pero estadísticamente no es la mayoría, ¿cierto? Bueno, cuando alguien tiene 20 y tantos años, las posibilidades la manera en que puede enfrentar el fracaso son muy distintas a las que puede hacerlo alguien cuando ya está en los 40, 40 y tantos o incluso 50 años, ¿ya? Por eso la referencia que les hacía a la manera de entender el fracaso en Estados Unidos, donde la gente se recupera del fracaso con mucha mayor fuerza. Hay también ciertas condiciones no tan solo sociales, ¿ya?, o sociológicas que permiten que el gringo se relacione con el fracaso de mucho mejor forma que el latino, sino que también hay condiciones estructurales o condiciones del marco regulatorio. Existe una lógica de la quiebra de personas. Las personas pueden quebrar, ¿ya?, como individuos, e iniciar de forma más limpia, regulado, eso sí, su nuevo camino como emprendedor de una manera que es más fácil, sin tanta carga en términos de registro de deuda y cosas en ese ámbito. Entonces, estábamos hablando en nuestro primer capítulo las motivaciones para emprender después de los 40. Yo creo que el primer tip que les puedo aportar en este primer capítulo es que justamente no quedemos remitidos solo a lo que yo quiero hacer o al sueño que yo quiero perseguir, ¿ya?, sino que analicemos el asunto de manera un poquito más fría, más racional y con mayor distancia, especialmente aquellos que ya tenemos más de 40 años, porque no vamos a tener tantas oportunidades de equivocarnos, ¿ya? No vamos a poder recuperarnos tantas veces, ¿ya? Vamos a tener 1, 2 oportunidades para hacer un negocio, si queremos hacerlo probablemente con el dinero de nuestra indemnización, y de ahí para adelante, si la plata se ha perdido en los 2 negocios, bueno, el escenario se dificulta y se complejiza muchísimo más aún que el primer momento cuando ya sea nos hemos retirado de una empresa o hemos sido desvinculados de ella, ¿ya? Profundizando, y les decía, esto lo vamos a tratar a lo largo de todos los capítulos, porque tiene que ver con mi manera de entender el emprendimiento y la manera en que yo les quiero compartir a ustedes cómo ver este fenómeno. Tiene que ver justamente con esta idea del sueño, ¿ya? El sueño. Hace algún tiempo atrás yo tenía un meme en algunos de los sitios de emprendedores que decía, el que crea que emprender es perseguir un sueño, que se acueste con zapatillas. Porque efectivamente no. Yo tengo una mirada bastante más racional del emprender, y obviamente no quiero desmerecer esta idea de tener sueños y tener anhelos y tener cosas que cumplir o ganas de hacer cosas propias, ¿ya?, en relación al emprender, porque y decir que mira, esto se trata exclusivamente de hacer negocios y ganar plata, porque sé perfectamente que eso no es así, ¿ya? El tema es cuando el emprendedor, y particularmente el emprendedor después de los 40, cree que lo único que requiere para hacer un negocio es tener un sueño, ¿ya?, y después ponerle empeño, ¿ya?, motivación, ganas, esfuerzo, sacrificio, ¿ya?, perseverancia. Chuta, y lamento como contarles, si es que ya no lo escuchaba antes, que eso no es así, no es así. A mí me toca evaluar aproximadamente 100 proyectos de emprendimiento en el año. Eso es lo que yo desarrollo, del orden de 100 proyectos de emprendimiento en el año. O sea, evalúo, perdón.
Y resulta que cuando tú ves las causas de los fracasos de los emprendimientos, rara vez encuentras falta de motivación, po. En general, todos los emprendimientos fracasaron con emprendedores altamente motivados que estaban persiguiendo un sueño. ¿Ya? La gran mayoría de los emprendimientos no tiene desmotivación como causa de fracaso. ¿Ya? Y si no tiene desmotivación como causa de fracaso, bueno, tampoco vamos a establecerla como causa única, la motivación para el éxito. Está lejano de eso. ¿Ya? Los sueños que tiene que perseguir un emprendedor, en primer lugar, no son los propios, son los de el segmento de audiencia, el segmento de mercado que aspira a atender. Esos son los sueños que tiene que conquistar. ¿Ya? Lo que tiene que hacer, la primera actitud, la primera habilidad, la primera capacidad que tiene que desarrollar un emprendedor, y especialmente un emprendedor después de los 40 años, es la capacidad de conectarse con su entorno, ¿ya? De empatizar con consumidores, de ver realidades nuevas. ¿Y por qué les digo esto es distinto para alguien que está pasado los 40 que a alguien que es joven? Porque la persona joven en general la juventud en general es más abierta al mundo. La juventud en general está en una etapa, y la juventud así se define, de experimentación, de prueba, de conocimiento, de conocer otras realidades, de viajar, de probar en distintos trabajos, permanecer poco tiempo en cada uno de ellos, ¿cierto? El joven y el emprendedor joven ejerce naturalmente la opción de conectarse con su entorno de manera bastante más inmediata, de manera bastante más casual y de manera bastante más natural. Pero aquellos que hemos estado 20 años en una empresa, por ejemplo, 20 años detrás del mismo escritorio, 20 años ejerciendo funciones similares. Yo en mi carrera tuve la posibilidad de ir ascendiendo laboralmente, ¿cierto? Desde un cargo técnico, y me retiré como gerente general y director de una empresa. Pero estás siempre trabajando en el mismo ámbito, estás siempre relacionado con más o menos los mismos proveedores, estás siempre relacionado más o menos con los mismos clientes, estás relacionado más o menos siempre con los mismos problemas y con las mismas variables del entorno mercado que afectan o no tu negocio. El emprendedor, después de los 40, ¿ya? El que ha tenido una experiencia similar a lo que yo les estaba relatando, y que probablemente siempre va a ser así, ¿ya? Muchas personas, especialmente aquellos que tenemos más de 40 años, no tenemos esa experiencia de los chicos más jóvenes de experimentar muchos trabajos distintos, ¿ya? Lo que tenemos es la experiencia de probablemente un mismo trabajo o trabajos similares en la misma industria. Y el emprendedor lo que tiene que hacer en primer término es tener la capacidad de conectarse con el mundo, abrirse al mundo, empatizar, y eso supone un desafío importante para el tipo que quiere emprender, ¿ya? Así que, como les digo, un segundo tip que les puedo decir es, al momento de decidirse a emprender después de los 40 años, lo que tienen que sacarse es buena parte de los paradigmas, buena parte de las ideas preconcebidas y buena parte de su mapa actual de concepción del mundo, y abrirse a unos completamente distintos, donde van a encontrar nuevos problemas, ¿ya? Para solucionar problemas que se pueden transformar en oportunidades de negocio. Me avisan que ha llegado nuestra primera invitada al programa de hoy, ¿ya? Tenemos una invitada, y todos los días lunes vamos a compartir con un invitado que nos va a venir a hablar de su experiencia, ¿ya? En relación al tema justamente de emprender después de los 40 años. Acá no vamos, evidentemente, a hacer referencia a la edad, por gentileza mediante, pero vamos a hablar de gente con experiencia laboral, ¿cierto? Así que, por favor, está con nosotros en este momento Constanza Ibieta, ¿ya? Ella es una persona que trabaja muy vinculada a la red de profesionales LinkedIn, ¿ya? Ella es una especialista en LinkedIn. Y lo que ella hace también nos va a contar, pero tiene relación con ayudar a profesionales a mejorar su posicionamiento de marca o su marca personal, ya sea dentro de la red, para poder exportar ese posicionamiento a nuevas posibilidades laborales o de negocio. Pero yo he invitado a Constanza el día de hoy justamente para que conversemos respecto al tema del programa de hoy, que tiene que ver con la motivación. Porque al ver el perfil de Constanza, y nos conocemos de ciertas actividades en las cuales hemos participado juntos a través de la red LinkedIn, ¿ya? Un saludo ahí a la gente de LinkedIn Juntas, al papá Oso y a los otros amigos que han hecho varias actividades en las cuales hemos estado relacionados. Bueno, Constanza trabajó también mucho tiempo como empleada dependiente, mucho tiempo en distintas empresas, muchas de ellas vinculadas también al mundo publicitario, al igual que yo. Y en algún momento de su vida ella decide dejar lo que hemos llamado a veces la tranquilidad, entre comillas, del trabajo remunerado para iniciar su propio negocio. Y
junto con saludarte. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida al programa aquí a Emprender Después de los 40, Radio Lab, Actitud Emprendedora. La primera pregunta para ti es justamente, ¿qué fue lo que te motivó después de varios años trabajando como empleada de distintas empresas del mundo publicitario? ¿Qué es lo que está detrás de la decisión de decir, bueno, yo he trabajado como empleada X años y ahora quiero iniciar un camino propio? ¿Qué está detrás de esa decisión? Algo simple y profundo al mismo tiempo. Toda la vida he estado trabajando en la venta de medios publicitarios, vinculada con todo lo que tiene que ver con comunicaciones, publicidad y siendo vendedora, con nombres como directora comercial, ejecutiva de ventas, pero claro, siempre siendo una simple vendedora. Todos los nombres que le damos hoy día a la gente que ejerce venta, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, y yo desde el 2015 que me integré a LinkedIn, y desde ahí que vengo investigando, aprendiendo, y no sé qué me agarró el bichito, Alejandro, que me gustó mucho esta red. Me gustó mucho porque me di cuenta de todo lo que yo podía aprender, las conexiones que yo podía hacer. Yo he hecho conexiones a nivel mundial impresionantes, con expertos de social selling, de marketing digital, las conexiones que he podido hacer para vender incluso en los mismos medios donde yo he trabajado. He ocupado LinkedIn para hacer conexiones y hacer negocios. Y bueno, y estuve 2 años dándole vueltas. No sé si has escuchado eso. Sí, sí, claro. Siempre uno le da esta vuelta, digamos. Yo cuando salí de la empresa en la que estaba, tampoco fue una decisión de un día para otro. Fueron 1 año y medio, 2 años, digamos, viendo de qué manera podía hacerlo. Así que... Sí. Bueno, estuve 2 años dándole vuelta y yo sentía que para lo único que servía era para vender. Ah, perfecto. Y yo esto lo contaba en otro lugar la semana pasada, era que a mí el año pasado me vino una baja autoestima terrible. ¿Ya? Porque sentía que yo siendo muy profesional, he tenido buenas pegas y todo, pero sentía que para lo único que servía era vender. Entonces no tenía un currículum más amplio para poder ejercer otras labores. Y ahí fue donde siempre me gustó LinkedIn. El año pasado yo empecé a subir contenido, siempre muy motivada, y de repente me di cuenta que lo que más me gustaba era estar relacionada con LinkedIn, con todo lo que he hecho y hago, y decidí enfocarme en lo que más me gustaba. Y al final, Alejandro, es encontrar tu pasión, lo que te gusta, y enfocarte y atreverse también, porque igual yo todo el año pasado estuve llena de miedos. Okay, tú sabes, sí, lógico, sí, claro. Y bueno, y de repente dije, bueno, esto es lo que más me gusta y tengo que jugármela. Mira, está interesante lo que estás comentando, porque tiene que ver con algo que estábamos hablando en el programa, que es justamente encontrar lo que te gusta, o encontrar lo que te motiva y de alguna manera decir, pucha, ahora lo voy a tratar de hacer de mi propia forma, ¿cierto? Es decir, tú trabajaste en medios publicitarios, yo también trabajé en medios publicitarios, y en algún momento tú dices, mira, yo tengo una experiencia en comunicar, pero lo que yo quiero es aplicar la comunicación de la siguiente forma, y ahí tomáis un riesgo nomás. O sea, en algún momento decís, ya, no me voy a buscar empleo, voy a decidir hacerlo a tu manera, digamos, o sea, poner las propias reglas, ¿ya? Claro. Oye, Claro, porque en este momento, si te das cuenta, estoy vendiendo, soy una comunicadora, estoy preocupada de la marca personal, y en el fondo estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo en los medios de comunicación, solo que para mí misma. Claro. No, eso es en parte también algo de los elementos que tenemos en común con otras personas que están emprendiendo después de los 40 años, que es, hay un punto en el cual uno ha trabajado mucho tiempo, y a mí me pasó algo similar, no lo que había comentado antes, a mí me pasó algo similar, que es que llegas a un punto en el cual uno dice, chuta, debo ser bueno para algo más, ¿me entendés? No puede ser que durante toda mi vida me dedique solo a una cosa y ejerza una sola actividad, porque uno, bueno, si tiene expectativas de desarrollo intelectual o de conocer el mundo, uno dice, pucha, a veces las cosas te quedan un poco más pequeña, ¿ya? Y sales a buscar algo nuevo sin tener muy claro lo que es. Y en eso coincidimos con Constanza y en eso coincidimos con lo que estábamos hablando antes. Uno cuando sale o decide salir o te fuerzan a salir, como el caso de muchas personas que es desvinculada de un trabajo después de los 40,
tampoco tiene tan claro lo que te gusta hacer, por lo que uno lo que tiene que hacer es un proceso para poder descubrirlo, ¿cierto? Tú te demoraste un tiempo en poder realmente descubrir lo que querías hacer. Jamás me iba a pensar que iba a ser profesora. Claro, ¿te das cuenta? Yo me demoré más o menos 2 años y medio en recién decir, ya, esto es realmente mi modelo de actividad, mi modelo de negocio y a esto me voy a dedicar. Entonces, una pequeña tip que surge de esta conversación para la gente que nos escucha es que tampoco hay que desesperarse, ¿ya? ¿Qué es lo que a muchos les pasa? Y te voy a preguntar si te pasó a ti. Cuando saliste de tu último trabajo, ¿ya? Y empezaste a explorar las posibilidades de desarrollo personal, profesional independiente, ¿no sentíais como una ansiedad por no estar a las 8:30 todos los días en un mismo lugar, como de no tener que llegar a una oficina, de no tener como un horario regular en el tiempo? Ese proceso ¿tú lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿O lo enfrentaste de una manera distinta? Porque lo enfrenté de una manera distinta, porque yo vengo hace como 2 años ya trabajando en la agencia de mi marido, que es Mar Media, o trabajando, por ejemplo, una de las pegas que tuve el año pasado fue trabajar en el Prospector, donde nos hacían trabajar home office. Después estuve trabajando, en la última pega que estuve, en Parla Publicidad, que vendíamos letreros de publicidad para los lugares de veraneo. Y ahí me permitían tener horario libre. Ya, o sea, entonces yo ya vengo hace como 2 años como bien independiente en eso. Tú ibas haciendo, digamos, una actividad emprendedora paralela a tu actividad formal digamos, como empleada dependiente. Sí, pero sacándome la cresta. No, me imagino. Porque piensa que el año pasado estuve trabajando con 3 trabajos al mismo tiempo. Ya, claro. Eso también es una opción. Sí. Eso también es una opción. Yo he conocido también otros casos de personas, lo que hemos estado hablando, repitiendo todo este rato, que pasados los 40 años aspiran a emprender por las razones que ya comentamos en el primer bloque, y no se deciden hacerlo de una manera más radical, como lo hice yo, que es decir, mira, yo renuncio y después veo qué es lo que hago, sino que empiezan a explorar las posibilidades para desarrollarse desde sus propios puestos de trabajo. Lo que no es un tema menor y no. Yo tengo algo bien interesante, Cuéntame. Alejandro. Lo que pasa es que cuando yo decido dedicarme a esto, yo también lo hice en forma exploratoria. Ah, perfecto. Porque en el fondo yo decidí, bueno, voy a hacer lo que realmente me gusta, pero voy a ir probando. ¿Ya? ¿Por qué yo no me lanzaba? ¿Por qué tenía tanto miedo? Porque no tenía un certificado, porque no tenía una página web, porque no tenía alguien que me vendiera, porque no tenía un montón de factores que me hicieran tirarme. Sí, claro. Pero dije, bueno, ¿qué pierdo? Obvio. Si en el fondo, bueno, pero hay una cosa, igual teniendo el respaldo económico de mi marido, Respaldo no familiar, es que sea 100% dependiente, pero igual es un respaldo importante. Sí. Porque créeme que si no tuviera ese respaldo, no hubiera hecho nada. No, bueno, eso es obvio. Obviamente para iniciar cualquier actividad emprendedora tú requieres de alguna forma de respaldo. Los jóvenes de un respaldo familiar, las personas que hemos dejado un trabajo porque hemos llevado mucho tiempo, del respaldo económico, de una indemnización, de alguien que es despedido probablemente también de lo mismo. O un crédito. Claro, o un crédito al cual podía acceder con los papeles que tenía mientras estabas trabajando. Sí, eso. Claro, entonces sí, pues, es obvio. Sí. Todos requerimos porque uno respaldo. tiene que mantenerse mensualmente. Claro, hay que parar la olla de todas formas, por lo tanto se requiere un respaldo y el origen de ese va a variar dependiendo de las circunstancias de cada uno de ellos. Exacto. Lo importante, bonita la expresión que utilizaste, que tenía que ver como de experimentar o explorar, digamos, o ir probando, porque justamente las metodologías de emprendimiento hoy en día, las metodologías de vanguardia o las más conocidas de emprendimiento como Lean Startup u otras, te hablan de emprender como un proceso de experimentación. Justamente lo que uno no tiene que hacer, y eso es el tercer tip que les puedo aportar hoy día, es partir desde la experiencia laboral tradicional. Es decir, yo lo primero que le digo a los emprendedores cuando quieren emprender después de los 40 años es lo primero que no tienes que hacer es arrendarte una oficina. ¿Ya? Arrendarte una oficina, comprarte una camioneta, contratar una secretaria, porque la gente en realidad lo que quiere es replicar su experiencia, ¿cierto? Volver a hacer lo que estaba haciendo antes. No, se trata de encontrar oportunidades en el mercado. Adaptarse, y eso es un proceso de experimentación permanente, de ir probando, esto resulta, esto no resulta, yo fui probando una cosa por aquí, cosas por allá, hasta que te vayas encontrando tu camino. Emprender hoy día muchas veces se refiere se trata de fallar lo más rápido y barato posible. ¿Ya? Sí, eso me ha pasado a mí también. Fallar, porque siempre vaya a fallar. El tema es que cuando falláis con la oficina arrendada, con la secretaria o secretario o asistente contratado, con la camioneta comprada y con una bodega llena de productos que trajiste de China, ¿ya? Y recién ahí te pueden a preguntar, bueno, ¿y quién me va a comprar esto? Eso es mucho más caro
que fallar en el proceso de diseño. A mí me pasó algo muy lindo, que es que yo partí vendiendo. ¿Ya? Partí vendiendo y en la marcha fui viendo cómo hacer los módulos, cómo hacer los cursos. En la marcha me fui dando cuenta que en vez de que un curso durara 4 horas y media, tenía que durar 3 y yo tenía que ser más eficiente en el tiempo. Perfecto. En la marcha me he dado cuenta que me conviene en cuanto a temas de negocio realizar más capacitaciones a empresas, equipos de venta. Y todo eso lo he ido adaptando. Y lo otro muy bueno, Alejandro, es darse cuenta que uno puede hacer alianzas. Ah, perfecto, sí. Eso a Sí. mí me encanta. Ya. Siempre y cuando yo vea un beneficio mutuo mío, como de la otra persona que también está en la misma que yo, hacer esas alianzas y que sean un beneficio. Entonces lo que yo he hecho, por ejemplo, tengo una productora audiovisual y yo a ellos como equipo los capacito comercialmente, los capacito en LinkedIn y ellos me van a aportar realizando videos, por ejemplo. Ah, perfecto. Bueno, eso es una tremenda experiencia. Nuestra invitada Constanza Ibieta es experta en LinkedIn. ¿Cómo te contacta alguien que quiere conocer de tu servicio? Mira, estoy lanzando mi página web entre esta semana y la próxima, es www.constanzaibieta.com ¿Ya? y lo otro es mi celular. ¿Ya? Ya, pero no lo vamos a dar al aire, pero a través de LinkedIn, ¿ya? Sí. A través de LinkedIn también te pueden contactar, ¿cierto? Sí, por supuesto, yo estoy todo el día metida en LinkedIn. Todo el día metida en así LinkedIn, que- todo el día aceptando invitaciones. Sí, Constanza Ibieta y Llanes. Ah, perfecto. Por ahí me pueden encontrar para en que LinkedIn. te contacten en LinkedIn. Constanza, y más concretamente tus servicios a los profesionales que puedes ayudar en LinkedIn, ¿en qué consisten? Mira, hay 3 objetivos que uno puede tener bien claros para integrarse a LinkedIn, que son: uno es posicionar tu marca personal, convertirte en un experto en tu sector, Ok. ¿ya? Para ser reconocido y ser confiable. Ujú. Luego, la otra es posicionar tu marca personal y además lograr oportunidades de negocio Perfecto. a través de LinkedIn, a través del social selling. Y la tercera es posicionar tu marca para lograr una nueva oportunidad laboral. Perfecto, Constanza. Esos son los servicios que pueden encontrar si contactan a Constanza en LinkedIn o a través de otras redes. Nos vamos a despedir de Emprender, el primer capítulo de Emprender después de los 40. Síganos en Facebook e Instagram como @RadiolabChile y en nuestro sitio web www.radiolabchile.cl. Esas son nuestras redes, esos son nuestros canales de comunicación. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes y un gusto, por supuesto, poder compartir contigo, Constanza. Muchas gracias, Alejandro, te pasaste. Del primer programa de Emprender después de los 40. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en Radio Lab, Actitud Emprendedora.